ustedes nos ven y nos escuchan a través de nuestra app. Ustedes pueden escanear nuestro código QR para acceder a través de iOS, Android o Huawei, a través de nuestro sitio web. Nos pueden ver a través del sitio web nuestro, BM Online, www.brunomasi.com.py. Masi es con una sola S, y a través de los canales 21 de Tigo TV, Educanal, y 27 Copaco IPTV, y a través de los canales Cosmos Televisión. Una cantidad impresionante de canales, tanto para la región oriental como para la occidental. Y tienen ahí en pantalla el WhatsApp, el número de WhatsApp. Pueden ustedes enviar mensajes 0974-700-600. Bueno, tenemos aquí la presencia de un distinguido invitado, un lujo para nosotros, porque es la primera vez que voy a entablar un diálogo con un joven y exitoso empresario, Ramiro Maluf Dumont. Ramiro Maluf Dumont. Él es presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, APEC, con 2 P intermedia, APPEC, de casa, de carne. Bueno, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, Ramiro Maluf Dumont, con nosotros. Le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Ramiro? Un gran placer. Bruno, realmente un gusto estar contigo aquí por primera vez. Y muchas gracias. Bueno, realmente, como te decía en la previa, somos medio contemporáneos. Sí, sí. Yo soy un poquitito más viejo que vos, un poquitito más viejo, pero vos siempre espectacularmente trabajador. Por supuesto, ustedes tienen una voz, capitanean la sociedad familiar de los Maluf Dumont, que se llama Rancho 068. ¿Puede ser? Es así. Que está allá en San Pedro. En San Pedro. Pero antes de entrar en eso, porque la carne nos atrae acá como tema central, vamos a historiar rápidamente, porque también hay que rendir homenaje a los que nos antecedieron, los precursores de una familia tan exitosa como la de ustedes, ¿verdad? Maluf Dumont. Me acuerdo de tu madre, Nidia Dumont, una señora espectacular, una dama de la alta sociedad, siempre estaba presente. Ella tenía una imagen así muy fuerte, como diciendo, con un enorme corazón, porque es una señora con un enorme corazón, tu mamá. Siempre tuvo un gran corazón, tu mamá, pero ella se presentaba y era como si entraba la reina de Saba, en el buen sentido, porque tenía una imagen impresionante y siempre bien puesta, linda, hermosa, alta. Y tu padre, que fue un gran laburador, empresario con un montón de resultados positivos a lo largo de su carrera, Sigfrido Maluf Rosas, que fue el que fundó Cerámica Paraguaya, esa gran empresa Cerámica Paraguaya. Por mucho tiempo también fue presidente del Jockey Club del Paraguay, también muchos años. Nacionalófilo, no sé si fue presidente del Nacional. 15 años. 15 años presidente del Nacional. Así es. Bueno, o sea que ustedes son más paraguayos que la mandioca. Entonces, todos sufridos nacionalófilos. Claro, bueno, y no sé si ganó o perdió ahora Nacional, no sé. Ganó Cerro y ganó Olimpia. Y Nacional no sé cómo quedó. Fecha número 16, me parece que es. Bueno, pero antes que nada, una vez más me siento congratulado porque estás vos acá con nosotros, querido Ramiro. Vos sos el anchorman, el que dirigís esa sociedad anónima, Rancho 068. ¿Y por qué 068 se llama el rancho? ¿Por qué es en realidad es un número de mucha suerte de papá,
Es una anécdota larga de contar, pero que tiene relación con algunas historias de él. Él fue revolucionario, él peleó en la revolución del 47. Ah, sí, che. Sí, peleó, tenía 20 años. Una lucha fratricida realmente terrible, tremenda. Fue eso. Y si nos hacemos una idea, él tenía 20 años. Fue un combatiente muy renombrado durante la revolución. Al final, bueno, terminó yéndose a la Argentina. Se fue a vivir a Esperanza, a un pueblo en la provincia de Santa Fe, a la casa de la abuela materna de él. Ah, de apellido Rosas. Manuel Rosas, de apellido Rosas. Y claro, este alto dirigente argentino no Sí. tiene, ¿cómo que se llama? No, lo que pasa es que es Manuel, creo que se llama. Sí, Manuel pero es Rosas. una traducción. El apellido nuestro, árabe, es árabe, claro. de origen libanés, es Ward. Ah, sí. Entonces, ¿Cómo se escribe Ward? Bueno, nosotros lo escribimos W-A-R-D. Ward, sí. Pero es, digamos, la traducción, así como muchos apellidos árabes. Sí, Domínguez Dip y compañía. Exactamente, fueron traducidos a una forma más sencilla o más fácil para el común de la gente en Sudamérica. Lo cambiaron a Rosas. Y Rosas. en el caso del apellido, nuestro apellido paterno del lado de mis abuelos paternos es Maluf. Y todos los Maluf de América son del mismo pueblo del Líbano, de la montaña. Es la capital del Valle de la Beca, que se llama Sahle. Y de ahí venimos todos los Maluf de América. Decime, ¿qué sienten ustedes ahora con lo que está pasando allá en esa zona de Medio Oriente? ¿Cuál es la visión genérica? No quiero entrar en Honduras, ni mucho menos. ¿Qué ustedes piensan de lo que está pasando allá? ¿Y por qué sigue eso y no se acaba nunca? Realmente sentimos mucha pena. Yo tuve el año pasado... ¿Conocés vos eso? Sí, conociendo el barrio de mis abuelos. Era un deber pendiente que tenía hace mucho. Sí. Y sentí mucha pena de lo que está pasando con Líbano. Y uno, conociendo Líbano, uno se da cuenta de lo que fue históricamente el Líbano. Líbano era... ¿cómo te diría? La punta del este de Sudamérica en los años 60 y bueno, les agarró también a ellos una guerra. La capital fratricida. era hermosa. Beirut, una hermosa capital. Era una suerte de París sí. en el Asia Menor, sería. Así mismo. Porque así siempre mismo. se habló tan bien de Beirut, una urbe refinada. Sí. ¿verdad? Así mismo es. Lastimosamente les tocó esto. Y ahora está... y están en ¿Fue este atacada momento. también Beirut seguramente o no? No, o sea, tuvieron ellos hace un par de años un incidente que quedó en la nebulosa si fue realmente un atentado o no. No sé si recordás una explosión en el puerto de Beirut. Dejó claro, muchos muertos famoso. Y generó mucho malestar y una situación económica. El Líbano está pasando por una situación económica muy dura, realmente. Sentimos una enorme pena, ¿verdad? Una enorme pena que no puedan resolverse estas cuestiones en Medio Oriente. Y hay que resolver, porque si los israelíes tuvieron esa suerte desde hace 70 años de volver a aglutinarse en un territorio, yo creo que los palestinos, los árabes, tienen que tener, los palestinos en este caso, la misma suerte. ¿Por qué tiene que haber diferencia? No tiene que haber ningún tipo de diferencia. Así mismo. Bueno, en síntesis, eso a la distancia, eso es lo que yo percibo y persigo también. Percibo y persigo de que alguna vez... Insistí en que se encuentren soluciones. Que se encuentren soluciones y Palestina tiene que tener un mismo territorio, así como los israelíes consiguieron el propio, digamos. Bueno, vos sos el tercer hijo de los Maluf Dumont. María Eugenia es tu hermana mayor, después viene Ricardo, después venís vos, Ramiro, después Luis María y Nelson. O sea, María Eugenia es la única mujer entonces. Es la única mujer. María Está Eugenia. casada con Horacio Lloret. ¿Y por qué no se llamó Nidia, por ejemplo, ella?
Nini le decían a tu madre. Nini le decían a mamá. Y Bubi a tu padre. Y Nidia, Así ¿por qué no se...? Mira la pregunta que te hago. ¿Por qué no se llamó Nidia? Realmente bueno, porque ellos no sabían que no iban a... No recuerdo haber preguntado. Lo que pasa es que ellos no sabían que una sola mujer iba a existir ahí en la familia, ¿verdad? Es probable. Si bien creo que Bubi quería tener varones. Era sí, quería tener varones. Teníamos una visión de que quería tener varones. Bueno, nos llamó la atención esto de la carne, querido Ramiro. Vos como presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, incumplimiento solo afectará al productor por el menor precio. Esto hace relación a esa norma 1115 de la Unión Europea, porque habían dos campanas ahí. Lo que dice este otro señor que es también que sigue los pasos tuyos. Teto Cristaldo. Eso. Héctor Cristaldo. Héctor, que muchas veces vino acá ya. Así. Fuimos compañeros de universidad con Teto. ¿Vos sos economista, no? No, ingeniero agrónomo. Perdón, ingeniero agrónomo. Vos sos ingeniero agrónomo. Así es. Y vos en la rural estuviste también sí, capitaneando, yo tuve ¿no? muchos años en la dirigencia gremial de la rural. Yo fui 2 veces vicepresidente primero de la rural. Fui coordinador general de la EXPO en algún momento. Y tuve muchos años de gestión gremial. Cuando ya pensaba que era momento de retirarme y ceder espacio. Te tiraban siempre. Te tiraban. Siempre había alguna responsabilidad nueva. Pero vos sos muy, parece un pendex siempre, no sé cómo hacer, pero siempre, no, en serio, te conservas demasiado bien. Y esta nueva directiva, ¿cuál es la visión tuya de esta nueva gente? Que vos sabés que queremos traer al presidente nuevo y yo no tengo el teléfono. Y bueno, vamos a ver si lo podemos traer acá, porque es importante saber la visión de esta nueva gente que va a dirigir la rural. Y desde tu perspectiva de qué sé yo, de estar en el gremio de la carne, en el gremio de todo esto de la ganadería, ¿cuál es el enfoque que das a este nuevo grupo de personas que ahora va a manejar la rural? Ok, nosotros como APEC, que es una entidad gremial, una organización gremial, Martín, tu hermano, es nuestro socio y colaborador importante dentro del gremio también. Sí. Nosotros hemos estado trabajando conjuntamente con la Asociación Rural del Paraguay en la gestión del presidente anterior y con el CEA, que es el Consorcio de Experimentación Agropecuaria. Hemos estado trabajando juntos en los últimos 2 años. Entendemos que seguiremos trabajando. Tenemos cuestiones donde tenemos criterios alineados y vamos a seguir trabajando. Y también la APEC seguirá haciendo su propia gestión, sus propias actividades y dedicando su tiempo y esfuerzo en beneficio del norte que tenemos, que es el desarrollo comercial, el ayudar a la gestión comercial, especialmente del productor agropecuario. Y también abrir mercados en el campo internacional, ¿verdad? Así mismo, esa es una de las metas que tenemos. Necesitamos abrir mercados, especialmente los de, digamos, como geopolíticamente tenemos el problema de que no vamos a poder por los próximos años abrir China, o probablemente no consigamos abrir China por las cuestiones geopolíticas y por la posición de Paraguay ante Taiwán. O sea, el Paraguay es uno de los 13 países que sigue reconociendo a Taiwán como un país independiente. 66 años creo que de relacionamiento. Así es. Y China nos exige que dejemos de reconocer a Taiwán como un país independiente. Soltemos las manos con Taiwán. Claro, como para que podamos tener una relación de los entes sanitarios paraguayos como para que podamos exportar a China. No tenemos relación diplomática con China y ese es un problema. Entonces tenemos que mirar el resto del sudeste asiático, que es donde está concentrada la mayor parte de la población mundial,
y tenemos que tratar de abrir mercados hacia Singapur. Singapur es un gran mercado, me parece. Así es. Corea del Sur también. Corea, Japón. Y ahora con esta visita del primer ministro. Entendemos que ha habido pedidos formales de que nos ayuden a abrir. Se está trabajando en el mercado japonés. ¿O qué escuchaste que dijo el primer ministro? Entendemos que muy en el estilo japonés, o sea, como que... Muy diplomático. Muy diplomático. Movió la cabeza. Sí, así mismo. Entonces creemos que... Pero de todas maneras tenemos que seguir trabajando. Se está trabajando. Se han conseguido se han resuelto nuevos pasos y vamos yendo hacia adelante. Creemos que Japón puede ser un mercado interesante para Paraguay. No, y también hay que... Corea. Doblegar a aquellos disidentes ahí en el Congreso de Estados Unidos que están queriendo neutralizar la posibilidad del ingreso de la carne paraguaya a ese mercado. Exactamente, realmente. No sé qué hay que hacer ahí, pero hay que hacer algo. Sí, sí, estamos haciendo todo el esfuerzo posible. Estamos de alguna manera apoyando la gestión que está llevando adelante el gobierno, Cancillería, para tratar de hacer entender a la Casa de los Representantes de que esta es una cuestión absolutamente política y no se puede descalificar como lo han hecho a una de las entidades más serias y creíbles del gobierno americano. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos tiene una credibilidad mundial y desconocer una decisión técnica que ha tomado el Departamento de Agricultura es una pena, por una cuestión absolutamente política, que no tiene nada que ver con una cuestión técnica. Paraguay está trabajando y lo ha hecho muy bien en la parte sanitaria, o sea, pretender hacer creer que somos un país de riesgo en el tema de la fiebre aftosa es absolutamente descabellado y es desconocer la realidad. ¿Quiénes son los que tiran hacia ese lado, digamos, los que tratan de embadurnarnos a nosotros respecto a eso? ¿Quiénes son? Fueron... o sea, básicamente un senador. Ya sé, no me refiero a esa gente del Congreso de Estados Unidos, porque esa gente escuchó. Pero ¿quiénes son los que están tirando a través del ventilador cuestiones negativas en contra nuestra, por supuesto? Y escucharon ellos y ellos se prendieron al carro porque necesitan evitar que se ingrese con la carne paraguaya, ¿verdad? Entendemos que estos senadores necesitan ser reelectos en sus estados. Entonces, y estos estados son productores de ganado, son estados ganaderos donde no hay mucha población, pero sí hay mucho ganado. Y necesitan ser reelectos. Entonces esa es la estrategia. Se embanderaron con esta causa. Hay que entender que en la Cámara de Senadores no depende de la cantidad de población de los estados. O sea, cada estado tiene 2 senadores y entonces la estrategia es esa, conseguir ser reelectos como senadores ahora en la puja electoral que tienen por delante. Uno es republicano, uno es republicano y uno es demócrata. Sí. A ver si me ponen los nombres. Ahí está Mike Rounds, es el republicano, por Dakota del Sur, y Jon Tester, demócrata, por el estado de Montana. Pero yo creo que Biden, al parecer, según lo que escucho, no sé, el propio presidente de Estados Unidos, no hace mucho caso o sea, con ímpetu está queriendo que Paraguay ingrese al mercado de Estados Unidos con su carne, ¿verdad? Sí, confiamos en que la Casa Blanca, ya se ha expedido la Casa Blanca antes de esta votación, y confiamos en que en caso de que no sea favorable el resultado en la Casa de los Representantes, sea vetada esta ley por el presidente Biden, y a la vuelta que tiene que ser tratado de nuevo en las 2 cámaras no tengan la mayoría que requiere para rechazarse un veto presidencial. Ya necesitan el 66% de los votos en ambas cámaras para rechazar un veto presidencial. Esperamos que
primero que el Ejecutivo sea solidario con nosotros y con lo que ha decidido de apoyar además una decisión técnica de su Departamento de Agricultura. Decime, y ustedes como asociación, Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, ¿ustedes nos enviaron una misiva allá? En el momento en que suena grande, APEC, Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne. Y me dijo la señora Llorens que hay cerca de 140.000 productores. No sé si es cierto esto. Un poco menos, 120.000 productores, bueno, 125.000 productores en total. Es mucho. 125.000. Sí, somos 130.000, 125.000. Bueno, en fin, representando a toda esa cantidad de gente que trabaja de sol a sol, ustedes nos enviaron una... En el momento que estaba abierta la consulta pública en Estados Unidos, antes de que fuera aprobada por el Departamento de Agricultura y por el gobierno americano, sí nosotros enviamos nuestras opiniones al respecto. Se abrió en un momento un periodo de consultas públicas como es parte de las leyes americanas, antes de resolverse una cuestión como esta. Bueno, y volviendo a este terreno, esta presidencia de Peli, de Gallic Romagnac, a mí me parece, a la distancia digo, me parece que fue un buen presidente el de la ARP. ¿Cuál es tu visión de lo que él hizo? Sí, ¿Y qué le faltó hacer? Sería la consulta también, ¿verdad? Bueno, yo creo que Peli le dedicó primero muchísimo tiempo al gremio. Yo sé eso. Él ha hecho una gestión razonable. Ha trabajado mucho por el gremio, ha hecho mucho esfuerzo por el gremio. Le ha tocado estar en el medio de la pandemia, le han tocado situaciones súper complejas porque se han presentado escenarios disímiles, escenarios muy complejos en el correr del tiempo y ha hecho una gestión interesante. Ha conseguido inclusive que el Parlamento paraguayo apruebe la conformación de una universidad rural. Qué bueno eso. Y eso inclusive entiendo que ha pasado por el organismo que regula las universidades paraguayas. O sea que ha sido una decisión analizada, meditada del Congreso paraguayo y eso yo creo que va a ayudar al sector, va a ayudar al productor paraguayo. La formación de invertir y esforzarse en la formación de los jóvenes es absolutamente relevante. Bueno, y esta nueva directiva, ¿qué debe de hacer? ¿Dónde debe de apuntar según vos? Bueno, con todos esos años de experiencia que tuviste en la rural también, por supuesto. O sea, yo creo que tenemos metas o tenemos caminos que la rural va a tener que trabajar. Perdón, ¿vos formás parte de este grupo? Yo soy socio de la Asociación Rural del Paraguay, ya no estoy más en la dirigencia gremial, ya no soy miembro de la comisión directiva de la Regional San Pedro, de la que fui presidente también, pero sigo siendo consejero en algunos organismos nacionales, como representante de la Asociación Rural del Paraguay, y he colaborado con la Asociación Rural del Paraguay en el desarrollo de varios proyectos de leyes, el proyecto de la ley de carbono, el proyecto del sistema de identificación animal, que ya es una ley y que... Falta el Instituto de la Carne. Falta el Instituto de la Carne. No terminé de comentarte eso y ya me ganaste de mano. Falta el Instituto de la Carne. Estamos trabajando, yo creo que
por primera vez tratando de ponernos de acuerdo con la industria. Estamos en este momento, yo creo que a poco de que la industria termine de analizar nuestras propuestas como para sentarnos a hacer los ajustes que hagan falta y poder presentar un proyecto de ley del Instituto de la Carne. ¿Y cuál es el impedimento? ¿La celosía existente entre los productores o no? No, yo creo que no. No se quieren abrir del todo, quieren tener algún resguardo cada uno, una cosa así. Lo que pasa es que tuvimos un impasse, en otro periodo tuvimos un impasse, se presentó un proyecto de ley sin el acuerdo previo de la industria y eso fue rechazado por el Poder Ejecutivo en su momento y no queremos volver a cometer ese error, no queremos hacerlo. No se puede, esto hay que hacer en consenso con los otros eslabones de la cadena y en este caso con la industria. Entonces yo creo que en este momento el instituto tiene posibilidades de concretarse en una realidad donde finalmente la propuesta es que el productor sea el que financie este instituto y que tengamos los recursos suficientes como para desarrollar nuevos mercados, como para hacer marketing de la carne en los mercados donde estamos y donde necesitamos ser más importantes. Y por supuesto también generar más información para el productor y para la industria. Porque yo creo que los productores paraguayos tienen que tener el toro por las astas. Porque hay muchos brasileños, con todo el respeto, infiltrados dentro de este mundo de la ganadería nacional, pero yo creo que los paraguayos, este es Paraguay, este es un territorio llamado Paraguay, entonces los paraguayos tienen que tener la fortaleza necesaria como para dictaminar, vamos a hacer esto, lo otro y lo demás allá, no precisamente gente foránea que utiliza a Paraguay para beneficiar su andamiaje económico. No sé si me estoy dando a conocer. Yo tengo una visión de que nosotros necesitamos promover el país como para que vengan capitales a desarrollar el país. Entiendo, ¿verdad? Perfectamente. Te doy un ejemplo nomás. Pero no dejar mucho espacio a aquellos que tienen también otras visiones. Y nosotros digo, me incluyo caraduramente yo, claro. Dejar mucho espacio para los otros y no para la gente nuestra. Ok, no, te entiendo perfectamente, pero antes de eso quiero ir a lo que te decía. Nosotros necesitamos inversores paraguayos y extranjeros que nos ayuden a terminar de desarrollar en la parte pecuaria el Chaco paraguayo. Nosotros tenemos leyes medioambientales muy buenas, mejores que casi el resto del mundo, pero nuestro problema es que aún tenemos unas 3 millones de hectáreas en el Chaco que no han sido desarrolladas y que por nuestras leyes ambientales se pueden llegar a desarrollar dejando la mitad de la tierra como reserva forestal. Entonces, necesitamos recursos para eso y desde mi punto de vista tenemos que ser absolutamente abiertos. Si no tenemos condiciones, capitales paraguayos que estén dispuestos a invertir allí, pero sí podemos tener recursos de capitales extranjeros que hagan el desarrollo, esto para el Paraguay es bueno. Sí, no, ahora bien, entiendo. En la industria tenemos realmente un problema, como está ocurriendo en el mundo entero. Está habiendo concentración en la industria. Las industrias ganaderas, las industrias frigoríficas se están concentrando en empresas muy grandes en el mundo. Y esto nos está ocurriendo en Paraguay. Nos ocurre que la industria... tenemos 2 empresas en Paraguay que concentran más del 60% de toda la faena paraguaya. Sí, ya sabemos. Y eso. Y el Uruguay también está con ese problema. Uruguay está con el mismo problema. Argentina, Brasil está con ese problema también. Y el problema que tenemos. ¿Y cómo se supera eso? O por lo menos se iguala, se balancea eso. Yo creo que acá
dos caminos. Primero, el hecho de que vengan empresas nuevas por lo atractivo que es el negocio, ese eslabón de la cadena cárnica, que vengan empresas nuevas a operar desde Paraguay. Eso va a permitir que aumente la competencia, aumente la demanda de ganado. Eso es lo que necesitamos como primera medida. Y en camino, a muy corto plazo, tenemos dos empresas nuevas. Victoria S.A., que es un frigorífico, el frigorífico que era Shahá, el frigorífico... que ahora se está abriendo otra vez, se va a rebautizar. En un par de meses comienzan a trabajar, operar. Comienzan a operar. Y hay otro frigorífico en Benjamín Acebal que se está construyendo en este momento y que probablemente arranquen a comienzos del año que viene. El hecho de tener dos empresas nuevas va a ayudarnos a que no haya tanta concentración y que haya más puja por el ganado. Y esto es necesario, Bruno, porque el productor promedio paraguayo está pasando por un momento muy complicado. El negocio pecuario está pasando por un momento duro, un momento difícil, donde el productor mediano y el pequeño no está pudiendo cubrir sus costos. O sea, estamos vendiendo por debajo, el productor pequeño y mediano está vendiendo por debajo de sus costos. Y eso hace que uno tenga que vender más ganado del que debería para compensar su flujo de caja. Nosotros tenemos que elevar el número del hato ganadero, por ejemplo. Y está disminuyendo. Claro, por está eso. Disminuyendo. Hay que llegar a 20.000, ¿cómo claro, así? 20 millones de 20 cabeza. Millones, ojalá fuera. Eso sería fabuloso. También, ahora hay 13 o 14 millones, no sé qué. Estamos, sí, 13 millones más o menos. Pero vos le das en la tecla. Pero tenemos que conseguir resolver esta cuestión para que el productor pueda cubrir sus costos por lo menos. O sea, si no puede cubrir sus costos, vende más ganado del que debería y está generando esto que mencionamos. Desde hace unos 5 años está disminuyendo el hato ganadero. Hemos disminuido casi 1 millón de cabezas el hato ganadero. Sí. Y eso es porque no alcanza el dinero y el productor tiene que vender más vientres, más vaquillas o más vacas de las que debería vender para mantener su rebaño activo. Decime, ¿y los caminos de todo tiempo respecto a esto de la carne, a la circulación de el ganado ahí en esos acoplados gigantes? ¿Cómo anda eso? Porque si eso pasa, si pasa esa cantidad de vacunos ahí con los camiones que suben y bajan, se golpean, las reses esas, cuando son faneadas aparece la carne toda magullada, por ejemplo, y eso también disminuye la apetencia del mercado del exterior. ¿No es así acaso? Bueno, en realidad es así, tenés absoluta razón. Este es un tema que hay que entender. El transporte ganadero, no es el que perjudica a los caminos. Porque las toneladas exportadas, las toneladas transportadas en ganados, en camiones tras ganados, es muy baja comparado con el transporte de granos. O sea, en el transporte de granos uno puede llevar oficialmente 30.000, 32.000 kilos. Son granos. Claro. 32.000 kilos y en un camión tras ganado uno transporta 20.000 kilos, 22.000 kilos, no más que eso. Entonces, el problema son los camiones graneleros y hay un problema. La mala fiscalización en la construcción de las rutas y la falta de control de peso en las rutas. La falta de pesaje, ¿cómo se llama así? O sea, los reclamos que hay de la calidad de la ruta tras Chaco y de lo que está ocurriendo. ¿Por qué eso no se formatea, no se hace? Cuando se construye tal ruta a nivel gubernativo, MOPC, ¿por qué ya no se organiza con la Asociación Rural del Paraguay, con la asociación de ustedes, de productores,
los sectores en los cuales se tiene que pesar el cargamento por el que pasa por ahí, pues. Sí, y es una realidad. ¿Y por qué eso no se orquesta desde el vamos ya? ¿Cuál es el impedimento? Los reclamos están hechos, y el problema es que el no tener control de peso en todos los lugares hace que de repente la gente que hace mal las cosas transporte 40.000 kilos en sus camiones, donde la carga máxima debería ser 32.000 kilos. Ese es un problema. Hay que fiscalizar y la calidad de la construcción, la calidad en los procesos constructivos, Bruno. Y entonces se hunden ahí las carpetas asfálticas y compañía. Así mismo. Bueno, tenemos que ir cerrando, pero hay algo que yo no pregunté, eso del 11-15, a ver, porque al final de cuentas aquí Ramiro vino por eso. Sí. ¿Qué está pasando con el reglamento de la Unión Europea y por qué la posición tuya respecto a de que el productor que quiera exportar carne a la Unión Europea tiene que calificar, estando inscrito previamente dentro del sistema de trazabilidad sanitaria, lo que obliga ya a generar una serie de informaciones? ¿Cómo se está ahí? Ok, el título del artículo, Bruno, dice: incumplimiento solo afectará al productor por el menor precio. Eso en realidad yo hice referencia al problema de los granos, el problema de la soja, que es uno de los productos que está dentro de la reglamentación 1115. Que es lo que venimos diciendo desde hace rato, que tenemos que ponernos a trabajar porque hay que generar una solución para que el productor de soja pueda seguir usando el canal logístico que usamos hoy. El canal logístico que Paraguay usa para la soja hoy es Argentina en un porcentaje muy alto. A través de las barcazas y compañía. La Argentina, como no va a poder separar... Vos también estás en ese rubro de la soja y ese tipo de cosas. También estamos, pero la idea como sociedad familiar. La idea es que nosotros, o sea, como APEC nos concentremos, o como Asociación Rural del Paraguay, nos concentremos en la carne, ¿verdad? Pero este tema del problema de los granos y el problema logístico de no poder usar el canal Argentina se va mucho grano, se vende a la Argentina mucho grano, y la Argentina, como no va a poder separar el grano paraguayo del grano argentino, necesita que Paraguay cumpla los términos de la reglamentación 1115. Si no hacemos uso de ese canal, la soja igual va a tener mercado, como dijo Teto en ese mismo día, va a tener mercado. Lo que no terminó de explicar Teto es que vamos a tener que irnos a otro mercado. Héctor Cristaldo. Vamos a tener que irnos a otro mercado con una logística más cara, y esa diferencia de precio va a pagar el productor agrícola. El productor de soja va a pagar esa diferencia de precio porque el premio va a ser más alto. No sé si entiendo, vos entendés cómo es. Vos tenés el precio de Chicago y después tenés el premio o la diferencia de precio, digamos, el costo. Va a subir el precio si tenemos que ir a otro mercado, y eso va a pagar el productor. La factura la va a pagar el productor. Pero esto de la Unión Europea, ¿es de Paraguay con Europa o Paraguay a través del Mercosur? ¿Cómo es el asunto? No. La reglamentación 1115 es una reglamentación europea para todos los productores de Europa. Productores y países individuales, digamos. Importadores, desde la Comunidad Europea a todos los países que exportan a la Comunidad Europea. Esto afecta a todos los países que exportamos a la Comunidad Europea. ¿Y Mercosur como tal existe acá en esta negociación o como nunca? Paralelamente se ha estado negociando un tratado de libre comercio con la Comunidad Europea desde hace más de 10 años. O sea, hoy de vuelta está... Sí, 20 años hace que se está con la Unión Europea. Hoy está empantanado. El tratado de libre comercio con la Comunidad Europea está empantanado y la reglamentación 1115 está vigente. Bueno, ya sé, pero mi pregunta es, ¿Paraguay individualmente a través de sus productores trata de hacer ese puente con la Unión Europea, o Paraguay a través del Mercosur
como bloque, digamos? ¿Cómo es el asunto? O sea, en realidad Paraguay exporta, en la parte de carne Paraguay exporta 1% de todas las toneladas de carne que exportó Paraguay el año pasado se fueron a la Comunidad Europea. Y en valor 1.8% de todos los dólares ingresados por la exportación de carne bovina se han ido a la Comunidad Europea. O sea, en valor y en toneladas es relativamente poco, pero es muy importante para Paraguay, para las industrias cuando van a negociar a otros mercados. Es muy importante tener la habilitación de la Comunidad Europea lista. Entonces, ese es el motivo por el cual nosotros tenemos que trabajar para no perder la certificación que tenemos a la Comunidad Europea. Sí, yo entiendo, pero el hecho de trabajar en conjunto con el Mercosur, ¿pesa más eso o individualmente es la misma cosa? O sea, Paraguay a través de sus productores con la Unión Europea. ¿Es la misma cosa? Porque el Mercosur no tiene peso alguno. No necesariamente. Es mucho mejor trabajar bajo la sombrilla del Mercosur. O sea, Paraguay y Uruguay son países pequeños que necesitan aprovechar la sombrilla que les puede dar Brasil especialmente y Argentina en todo esto. Sí, bueno, pero Uruguay se está cortando solo hace rato ya. Porque realmente Uruguay tiene el mar. Tiene ventajas comparativas con nosotros. Han hecho cosas ya y además tienen otras situaciones que Paraguay no tiene. O sea, no tiene todos los pueblos originarios que tenemos nosotros en Paraguay. Entonces ese ya es un punto que no es relevante para Uruguay, ¿verdad? Entonces las condiciones de Uruguay son diferentes. Nosotros tenemos que aprovechar para avanzar. Sí, pero Uruguay tiene el Instituto de la Carne. Uruguay tiene sus Argentina tiene Instituto de la Carne. El Uruguay tiene sus, ¿cómo se llama? Rutas de todo tiempo, asfaltadas, la parte productiva láctea y muchas cosas que nosotros también tenemos grandes empresas, pero como que cada una trabaja por su lado, hace falta una mancomunión. Me parece que eso es lo que hace falta acá. Pero Paraguay tiene un horizonte por delante increíble. Lo que va a ocurrir ¿Y qué hace falta entonces? En los próximos 10 o 15 años, lo que va a ocurrir en Paraguay con la agricultura, con la forestación, con el terminar de desarrollar el Chaco paraguayo. El Chaco paraguayo hay que terminar de desarrollar. Hoy tenemos una ley de deforestación cero en la región oriental que no la aprovechamos desde hace 18 años. Y no aprovechamos esto como un elemento importante de nuestra imagen inclusive. En el Chaco todavía tenemos 3 millones de hectáreas que no se desarrollaron. Otros países han desarrollado toda su superficie, nosotros podemos crecer allí. Después, como está creciendo la forestación en Paraguay, como está creciendo la agricultura en campos bajos, como está creciendo la agricultura en toda la región oriental, lo que vamos a visualizar en los próximos 15 años va a ser enorme. En 15 años tendremos probablemente 2 plantas papeleras en Paraguay. Tendremos una en Concepción y una en el sur. Para hacer, sí, por supuesto. Tenemos que mirar el horizonte con mucha energía. Y todos ustedes los Maluf Dumont, y ustedes tienen también una empresa que deriva, me parece, de lo que fue la cerámica paraguaya, que se llama Mazarrón Paraguay. Mazarrón. Así es. ¿Y qué es Mazarrón Paraguay? O sea, nosotros cuando nuestra industria se fue quedando obsoleta en el tiempo, porque papá la había fundado, la había construido en el 70 la industria, cuando vimos que las condiciones ya estaban quedando con una industria obsoleta, decidimos buscar una sociedad. Nos asociamos a una familia española y construimos una industria automática, la industria más importante de la industria cerámica de Paraguay. Es la nuestra. Mazarrón. Así mismo es. Mazarrón Paraguay. Mazarrón Paraguay. ¿Y esto queda dónde? ¿En la región del Chaco? En el Chaco, en Benjamín Aceval. Y es realmente una industria muy importante.
Bueno, querido Ramiro, muchísimas gracias. Gabriela, ella es hija tuya, ¿no? Gabriela no es, Gabriela es mi sobrina, la hija de Ricardo. La hija de Ricardo. Gabriela. Una chica fabulosa es Gabriela. Sí. Ahora se está dedicando a las actividades deportivas, también es nadadora. Ella es nadadora, pero antes estaba metida ahí en la cuestión de la cerámica. Sí, exactamente. Estuvo con nosotros. Por eso yo la conocí. Porque estuvo con nosotros un tiempo, ¿cierto? Sí, yo la conocí a través de lo que hacía. Así. Inclusive se fue a casa varias veces. Estuvo acá inclusive. No sé si está trabajando, pero siempre estaba con un asesoramiento de ella. Una chica encantadora. Sí, bueno, muchísimas gracias. Saludos a tus hermanos. Gracias. A toda la familia de ustedes. A toda la asociación, por supuesto, paraguaya de productores y exportadores de carne, la industria de la carne, ¿cómo que dije yo? El Instituto de la Carne. El Instituto de la Carne. Hay que cristalizarlo de alguna manera, porque yo creo que eso va a ayudar mucho para todos los planteamientos que se quieran hacer. Hay que fortificarse y, así es, cierto, y expandirse, y hay muchos mercados. No sé Rusia cómo está con esto de la guerra. ¿Aminoró la cuestión del envío de carne allá? Y también tenemos que avanzar en el tema de la identificación individual. Entonces, nosotros tenemos un sistema de trazabilidad muy pequeño, voluntario, y este sistema de identificación va a ser obligatorio y va a terminar siendo, en el correr de los años, el sistema de trazabilidad único de todo el país. Y Canadá también hay que abrir el mercado de Canadá. Rusia realmente ha disminuido de haber sido el mercado más importante en volumen nuestro. Hoy Rusia ha disminuido, ya no es el mercado importante, es el cuarto mercado en Paraguay. Chile es el primero. Chile es el primero. Bueno, y Canadá hay que abrir también. También hay que abrir. Y México. Estamos trabajando en eso. Se está trabajando en eso. Y México Japón, también. Por supuesto, la panacea alguna vez. Alguna vez. Corea también. Corea del Sur. Sí. Bueno, querido Ramiro, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a vos, a Bruno, las órdenes y bueno, y esta nueva directiva también de la Rural del Paraguay. Un abrazo grande. Hay que ayudar a que siga adelante la Asociación Rural del Paraguay también, así como la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne. Tiene que hacerse notar allá en Estados Unidos, así como se escuchan las campanas de estos senadores, que se escuche la campana de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne también ante un tema que es muy importante. Realmente importante. Ingresar al mercado de Estados Unidos realmente, no a nivel de decir las cosas y no concretarlas. No por carencias nuestras, sino porque de repente aparece alguien ahí que nos pone el palo en la rueda.